Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis es sede en estos momentos del Coloquio Internacional de Literatura denominado Los Raros. Acompáñenos a descubrir lo genial, lo sorpresivo, lo diferente, lo diverso de algunos autores a lo largo de la historia de la literatura que se encuentran dentro de esto que se ha llamado por los propios organizadores como Los Raros, que no tienen mucho de raro, créame. Acompáñenos porque vamos a platicar con varios expertos de quienes están reunidos hoy aquí en esta sede y platicaremos porque, bueno, es un evento que se ha organizado desde 2008 y tiene mucha riqueza. Vamos a platicar de la importancia de la literatura, de cómo acercar a los jóvenes a los libros, de cómo es importante leer lo que sea, aunque sea un pedacito del periódico de hoy, es importante para enriquecer nuestras vidas, el espíritu, el tejido social, en fin. Vamos a platicar de eso y más con los invitados de hoy. Acompáñanos a descubrir un poquito esto de Los Raros, de qué se trata. Bienvenidos, comenzamos. Hola, mi nombre es Marco Polo Taboada, soy doctor en estudios latinoamericanos y actualmente realizo una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis. El día de hoy quiero hablarles de mis dos autores favoritos raros. El primero de ellos se llama Luis Hernández Camarero, es un autor, un poeta peruano, nacido en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, y lo considero un escritor raro porque en realidad él era médico y alternaba su labor como digamos, profesional con el ejercicio de la poesía. Él escribía en cuadernos y esos cuadernos, bueno, los ilustraba, les hacía dibujos, etcétera, los adornaba, ¿no? Y más tarde los regalaba, es decir, no estaba muy preocupado por convertirse en un autor, por editar sus textos, sino que los regalaba. En muchos casos, en muchas ocasiones, los obsequió a sus pacientes incluso. Y entonces su poesía, bueno, se hizo conocida por eso, por ser un autor a quien no le interesaba, digamos, tener notoriedad pública. Uno de sus libros que quiero recomendarles a ustedes se llama Vox Horrísona. El segundo autor raro que a mí me encanta es también un autor peruano, nacido en 1928 y se llamaba Manuel Escorza. Manuel Escorza residió, por cierto, en México durante un largo periodo y bueno, se dedicó a la poesía, al ensayo, pero sobre todo a escribir novelas. Escribió 5 novelas, una pentalogía que se titula La Guerra Silenciosa. Esas 5 novelas estaban dedicadas a masacres que fueron cometidas contra campesinos de la serranía andina durante los años 50. Y bueno, se las recomiendo mucho porque creo que es un autor que en su momento gozó de mucha popularidad. Sus libros se editaron en distintos países y lamentablemente más tarde, bueno, pues fue relegado, confinado al olvido. Entonces creo que sus obras nos pueden decir mucho, no solo sobre lo que ocurre en América Latina y en el Perú en particular, sino sobre las injusticias que lamentablemente nos alcanzan hasta el día de hoy. Finalmente quiero invitarlos e invitarlas a que se adentren, a que se den la oportunidad de acercarse a la literatura, porque creo que es una oportunidad única e idónea para conocer lo que pasa a nuestro alrededor y para poder relacionarnos con algunos temas, latitudes, regiones, formas de pensar incluso, que normalmente nos sería muy difícil acceder a ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como pueden ver, estamos presencialmente en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues en los últimos programas ya hemos tenido la fortuna de que hemos regresado a estas actividades desde nuestras instalaciones, que pues aprovechamos cada ocasión para presumir algunos espacios de este centro de investigación del CONACYT, el Colegio de San Luis. Y bueno, pues hoy tenemos un motivo muy especial porque se está llevando a cabo justo por estos días aquí en el Colegio de San Luis el Coloquio Internacional Los Raros. Es un coloquio que organizan la Universidad Veracruzana y el Colegio de San Luis a través del programa de estudios literarios. Y vamos a platicar a lo largo de esta próxima hora con varios de los invitados que, bueno, pues han estado presentes con sus aportaciones, sus ponencias, discutiendo entre este grupo de expertos de este asunto de
literatura de los raros. ¿Y por qué se llaman los raros? Bueno, pues porque son autores poco conocidos o que, como lo dice pues la frase que acompaña a este evento, están fuera del canon. Pero ya iremos explicando un poquito a poco de qué se trata, de qué va. Antes vamos a saludar a nuestros primeros invitados de este día. Y nos acompaña la doctora Estela Castillo. Déjenme pongo los lentes porque no le voy a llegar, así que para no meter la pata, la doctora Estela Castillo de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y nos acompaña el doctor Ángel José Fernández, también de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Decía yo que los raros, pero la mejor explicación seguramente la tendrán ustedes. Doctor, platíquenos por qué se llama Los Raros, este coloquio internacional. Sí, es una buena pregunta. Los Raros es una obra de Rubén Darío. No es que los autores que trata Rubén Darío hayan sido raros por sus formas de ser o de comportarse, sino porque tenían una especie de genialidad muy específica y entonces los clasificó y los describió de esa manera. Y de allí este coloquio ha tomado el nombre de Los Raros porque se trata sobre todo de descubrir nuevas voces, a diferencia de lo que hace Darío, que eran grandes voces ya muy conocidas, solo les rinde homenaje a Rubén Darío. Aquí se ocupa el nombre de Los Raros precisamente para dar a conocer a voces, obras, autores y comportamientos de ciertos personajes, de ciertos escritores que por su forma estilística de escribir, por su tiempo, por sus estilos, no están en el canon, no están en el círculo de la gran literatura. Entonces son escritores como para minorías, poco conocidos, que sus obras no han circulado de manera debida, etcétera, etcétera. Entonces el coloquio precisamente sirve para dar a conocer nuevas voces, nuevos autores y para divulgarlas y hacer un estudio estilístico. Ya platicaremos un poquito más adelante con otros invitados también sobre este coloquio internacional Los Raros, pero antes quisiera preguntarle a nuestros invitados en este momento, ¿por qué es importante la literatura, los estudios literarios, que permanezcan estas opciones dentro de las universidades, que los jóvenes sigan involucrándose, enterándose, participando y creando literatura? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos diría, doctora, esta parte en la formación de nuevas generaciones, de los jóvenes mexicanos? ¿Por qué aporta la literatura y por qué es importante que se mantenga? A mí me parece que está ligado a un acto de reflexión, ¿no? En este tipo de obras que leemos, raras, esta clasificación, esta categoría que pretendemos que engloben ciertos estilos, ciertas maneras de enfrentar ciertos eventos, ciertas circunstancias, la literatura de este tipo de autores te permite observar, por ejemplo, a seres marginados en algún momento. Por ejemplo, pensemos en las prostitutas, en los piratas, en los corsarios, ¿no? Y bueno, en aquellos seres exiliados, ¿no? Entonces te permite ubicar y un poco también acercarte a estas vivencias de seres que en algún momento fueron desplazados, excluidos por su forma de pensar tan diversa, tan alejada de las voces oficiales, ¿no? Entonces creo que la literatura en este punto te permite reflexionar, ver otros entes, ver otros sujetos, ¿no? Y a lo mejor también te identificas con ellos, ¿no? No todo puede ser clásico, no todo puede ser oficial, ¿no? Somos tan diferentes en el ámbito humano, ¿no? Y te puedes también identificar en este tipo de sujetos raros, excluidos, ¿no? Que creo que, bueno, pues los raros siempre va a haber, sí. Siempre ha habido, los grupos minoritarios o por vulnerabilidad o por diferentes, y entonces creo que eso es importante. En un país como México, con el tejido social como está hoy en día, ¿por qué diría usted que es importante la literatura? Bueno, en primer lugar porque refleja la realidad, porque retrata la realidad y porque trata de los problemas humanos. Entonces es una representación de la realidad. En ese sentido es importante la literatura, porque es el reflejo de las actividades humanas. Así que bueno, la invitación que siempre hacemos acá es que acerquemos a los niños, a los jóvenes, a cualquier edad, a la literatura.
cualquier libro que les interese, cualquier, por más que lo hayan oído o que no lo hayan oído, por más raro que sea, acérquense a leer, aunque sea un pedacito, y poco a poco seguramente se van a enamorar. Doctora Estela Castillo, usted participó acá, bueno, de muchas maneras, pero entre otras con Exilio, Enfermedad y Muerte en las Memorias Inéditas de Félix de Sebastián. Cuéntenos un poquito de qué se trata, de qué va, por qué le interesó, cómo se encontró con este tema. Aquí tiene que ver mucho una pasión y un interés que he desarrollado a lo largo ya de varios años, que es el interés por la literatura novohispana, ¿no? Entonces, y la literatura novohispana, y también por otro lado, esta búsqueda por seres marginados, como ya te comentaba, ¿no? Entonces, de alguna manera he estado estudiando a prostitutas, a ilusas, alumbradas, ¿no? A mujeres que ¿Cuáles eran las alumbradas? Ese no lo había oído. Bueno, pues eran estas mujeres que se comportaban, que tenían ciertas visiones, que eran muy religiosas, ¿no? Y esta espiritualidad llamaba mucho la atención de los feligreses, ¿no? Porque incluso veían los feligreses que obraban milagros, ¿no? Pero en este discurso de obrar milagros también estaba una deficiencia que estas mujeres querían cubrir, que eran mujeres marginadas socialmente, económicamente, y la única manera de poder obtener su alimento o poder obtener el sustento era viéndose o imaginándose como santas, ¿no? Entonces son muy atractivos los discursos de estas mujeres porque obran milagros muy espectaculares, ¿no? Y en el fondo pues es también una forma de resarcir esas carencias. ¿Y los retrataba Felipe de Sebastián? Félix de Sebastián. Félix. No, bueno, ahí va, ¿no? Entonces en mi carrera he visto varios pues raros y raras, ¿no? Y no con el término raro quiero disminuir, ¿no?, la calidad de estas obras, ¿no? Es como mencionaba Ángel hace un momento, raro también tiene que ver con la etimología de la palabra, ¿no? Con la sorpresa, con la genialidad, ¿no? No raro lo escuchamos ahora y pensamos en algo peyorativo, ¿no? Y no va por ahí, no. También tiene que ver con esta genialidad, con esta sorpresa que podemos encontrar, ¿no? Que ya tiene la palabra raro etimológicamente, ¿no? Y entonces buscando y rastreando, porque me gusta buscar en archivos, en bibliotecas, empolvarme, ¿no? Llenarme de ácaros los pulmones. Encontré a este señor que se llama Félix de Sebastián, que fue un jesuita que era un español de Sanlúcar de Barrameda y se enamoró de América, ¿no? Entonces tenía un ideal de América y quiso pasar como misionero a lo que antes era México, conocido como la provincia novohispana, ¿no? Entonces pasó acá, se enamoró, se quedó como misionero, dio la palabra de el cristianismo a indios, porque sobre todo se quedó en el norte, ¿no? Y este señor, al momento de la expulsión de los jesuitas, que es en 1767, decide escribir una especie de biografía de todos los expulsados novohispanos, ¿no? Y en estas biografías que colindan con varios géneros literarios del momento, ¿no? Pues trabaja con el testimonio de estas personas que se enfrentaron al exilio, que murieron en el camino, ¿no? Deja constancia de las obras importantes y relevantes que hicieron los jesuitas en el ámbito de la educación, en el arte, ¿no? Los retablos que hicieron, las iglesias tan maravillosas y sorprendentes que dejaron, ¿no? Entonces empieza a transcribir y a relatar toda la serie de obras y de monumentos que dejan los ignacianos al momento de irse, ¿no? Y entonces en sus relatos pues encontramos una maravilla de cosas, ¿no? La voy a interrumpir tantito porque tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Este coloquio internacional Los Raros se lleva realizando desde 2008. Vamos a seguir platicando con ellos y con más invitados sobre este importante evento del cual el Colegio de San Luis está haciendo sede. Una pausa y regresamos.
Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra charla. Estamos platicando con la doctora Estela Castillo y con el doctor Ángel José Fernández de la Universidad Veracruzana. Ambos están participando aquí en este coloquio internacional Los Raros, que se organiza entre ambas instituciones, la Universidad Veracruzana y el Colegio de San Luis. Doctor Ángel, cuéntenos, usted participó, bueno, también de muchas maneras, pero más recientemente sobre Hacia una poética de Clotilde Zárate. Clotilde Zárate también es de las raras, ¿y por qué? ¿Cómo la encontró? Bueno, es rara porque toma ciertos temas de manera muy específica, como por ejemplo va a visitar a su padre al panteón, a la tumba de su padre, a medianoche, a platicar con él, a contarle sus penas, lo desgraciado que ha sido la sociedad al momento de caer en la orfandad, y por algunos otros rasgos estilísticos. Es raro en ese sentido. Es una poeta que escribió muy pocos versos. Yo he encontrado algo así como una docena de poemas. ¿Era fundamentalmente poeta? Era, sí, solo poeta. Bueno, solo he encontrado yo obras en verso. ¿De qué época más o menos? 1842-1889. Es la segunda mitad del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX. Realmente escribió poco, pertenece a una familia de escritores y de intelectuales muy importante, en el que destacarían, por ejemplo, dos de sus hermanos, Eduardo Emilio Zárate, que fue un poeta, fue narrador, fue dramaturgo y también fue jurisconsulto y fue el presidente del Tribunal Militar en el Ejército Mexicano durante el Porfiriato. Y otro de sus hermanos fue Julio Zárate, que fue historiador y además fue político. Desde los 22 años de edad fue diputado, y en el periodo de uno de los gobernadores porfiristas de Veracruz, el general Juan de la Luz Enríquez, él fungió como secretario de gobierno. Era un masón muy importante y además fue redactor de uno de los principales periódicos del siglo XIX. Clotilde Zárate está un poco a la sombra de los hermanos, un poco a la sombra de la madre, que era educadora, por cierto, pero sin embargo toda la familia escribía, toda la familia era de intelectuales. Es una saga familiar muy curiosa, ¿verdad? Y he estado iniciando a buscar sus obras y estudiarlas. ¿Y dónde encontró estos acervos? En la prensa del siglo XIX. Que es una gran fuente, de hecho es parte de una de las mesas que acá procuran, ¿verdad? Claro, el archivo, las hemerotecas son la materia prima de los investigadores, de gran parte de las investigaciones. El siglo XIX no es un siglo de libros, es un siglo de periódicos. Justo eso iba a preguntarles, ¿cómo fue el siglo XIX para que se hayan convertido en una gran fuente? ¿Qué contexto había para que los grandes escritores estuvieran ahí en las páginas de la prensa? Bueno, de algo tenían que vivir, y vivían de escribir, en primer lugar. En revistas y periódicos. Revistas y periódicos, sobre todo en periódicos. También era una forma de hacer política, porque pertenecían a un grupo de cualquier color, pero pertenecían a un grupo, y entonces pertenecían a una mesa de redacción, pertenecían a una ideología, a un movimiento determinado, y entonces era una especie de sociabilización y de politización de la actividad intelectual. No solo eran escritores, no solo eran propiamente periodistas, también eran ideólogos, también proponían las ideas y las divulgaban. Entonces era muy compleja el papel que desempeñaban los escritores e intelectuales del siglo XIX. Ya para despedir a los dos, quisiera preguntarles cuál es, despedirlos a ellos porque seguimos con más invitados en nuestros siguientes bloques, en los siguientes minutos del programa. ¿Cuál diría que es la principal aportación de un coloquio como este, que lleva varios años, desde 2008, y ha sobrevivido a pesar de muchas circunstancias, incluso de la pandemia? Cuéntenos. Yo creo que el gran aporte es que estamos pagando una deuda a ciertos autores, a un México que normalmente promociona muchas veces autores clásicos, no autores que ya están encumbrados, ¿no? Entonces este tipo de eventos, este tipo de foros te permite conocer una gran biblioteca de autores que no están conocidos, de obras que todavía que tienen mucho que decir, que son muy ricas, ¿no? Entonces estamos
pagando una deuda que le debemos a México y a estos escritores. ¿Como cuáles han rescatado, recuperado en este coloquio o qué elementos, digamos, se encuentran en común de estos raros que se están revisando en este 2022? Bueno, te hablaría en principio de la mesa en la que me tocó participar, ¿no? Una cosa rara que pasaba, ¿no? Y que recuperaron los comentaristas, es que a partir de ciertos eventos políticos se puede producir una serie de obras que uno pensaría, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Por qué están escribiendo sobre esto? Sobre eso, ¿no? Y lo que quería en aquellos momentos ciertas voces políticas era callar una voz, ¿no? Y que sucede todo lo contrario, les permite hablar, les permite informar, ¿no? Les permite ¿Cuál es el retratar. ejemplo en particular? Por ejemplo, piensa en mi autor, ¿no? Está diciendo, estamos en contra de que nos exilien. No es posible porque nosotros hemos aportado muchísimo colectivamente al crecimiento intelectual americano, ¿no? Y justo esta intención de expulsarlos, de desterrarlos, de borrarlos, los hace más fuertes y los hace que trasciendan en muchas obras. En mucha recuperación que tienen, ¿no? Y hay un corpus importante, ¿no? Entonces, son como las paradojas, ¿no? Intentas callar a alguien y no sirve esa decisión política en ese momento, ¿no? Sino que despierta, hace crecer a ciertos autores, ¿no? Y trasciende hasta nuestros días, nada más ni nada menos. Nosotros aquí en San Luis tenemos una importante aportación de los jesuitas. Hoy lo podemos seguir viviendo en el edificio central que alberga a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y toda la aportación que tuvieron intelectual, arquitectónica, social, religiosamente. La misma pregunta, ¿cuál diría que es la principal aportación de este coloquio? Indudablemente dar a conocer nuevas voces, ubicar dentro del contexto de una historia de la literatura a estos autores que no han tenido la oportunidad de ingresar, y para seguir escribiendo esa obra pendiente que es la historia de la literatura mexicana. No se ha escrito en sentido estricto. Ha habido muchos aportes, ha habido muchas obras, pero realmente todavía no se escribe. Este coloquio sirve precisamente para poner a circular las obras y revisar la calidad, su estética, sus méritos literarios, sus genialidades, si se quiere, para precisamente incorporarlos al canon o demostrar que hay ciertas vetas, ciertos temas, ciertas voces que no están dentro de la generalidad de un canon, pero que pueden aportar mucho a la cultura mexicana. ¿Cuál les diría? Digo, supongo que son muchos, pero ¿cuáles podría mencionarnos como los principales temas, vetas o autores recientemente discutidos en las anteriores sesiones o en esta del coloquio? Yo le diría solamente, le pondría solamente un ejemplo para no perder demasiado tiempo. En otro coloquio hablé sobre otra poeta veracruzana que se llamó Josefina Pérez de García Torres, una ama de casa que aparentemente no había trascendido el universo de los lectores, y cuando uno revisa el estilo de esa señora, no solo aportaba, no solo indagaba, no solo tenía búsquedas, como dice Rubén Darío, yo persigo una forma, no solo persiguió formas, hizo muchas y de manera muy sólida, ¿verdad? Y entonces aparentemente la señora pues era una ama de casa, pero tenía todo un universo formal muy complejo, una preparación técnica muy amplia y una serie de obras con mucho talento. Y entonces pues obviamente hay que sacarlo, ¿no? Obviamente hay que ponerlo otra vez a circulación para que se incorpore al contexto de la literatura mexicana. En un minuto cada quien, un mensaje final para despedirlos de este espacio. Lean, permítanse ese momento para indagar, para reflexionar, ¿no? Para entretenerse, ¿no? Nada más. Creo que en la pandemia fue clave, ¿no? Que hayamos podido tener como esa ventana a la imaginación, al conocimiento a través de la lectura. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Estela Castillo. Gracias a ustedes. Doctor, un último mensaje. Bueno, pues precisamente que haciendo segunda a la doctora Castillo, pues que lean y que sean críticos con la lectura, que se puede hacer. Claro, si hay que no hacer, les gusta, y es una exigencia también ser críticos. Y que lean cualquier cosa,
las lecturas, como decía un maestro mío del siglo de oro español, que las lecturas se acomodan en la cabeza. Hay que leer cualquier tipo de cosa y la mente las organiza. Entonces todo sirve, todo es útil. Me encantó porque es cierto, así lea uno la sección de nota roja de un periódico, créame que va a encontrar algo que le va a aportar en su vida. Si no en ese momento, al ratito le brinca algo por ahí. Pues a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos entonces a la doctora Estela Castillo y al doctor Ángel José Fernández, ambos de la Universidad Veracruzana, que están participando acá con nosotros en el Colegio de San Luis en esta edición del Coloquio Internacional Los Raros, que organiza el programa de estudios literarios en este Centro Público de Investigación. Vamos a hacer una pausa y regresamos para tener más invitados. Hay que aprovechar que hay muchísima gente de muchísimo nivel y vamos a estar platicando pues de temas muy sencillitos que para usted y para mí pueden ser accesibles y nos pueden dar como este primer paso que necesitamos para incorporarnos a la literatura o para seguirla apreciando. Quizá usted ya es por ahí como esta señora, ¿no? Como esta ama de casa que nos contaban que ha sido un gran descubrimiento y que bueno, pues empezar a seguir encontrándole esta riqueza a la literatura y a los estudios literarios. Nos vamos a la pausa y volvemos. Conoce la página web del Fondo Digital Ramón López Velarde, un proyecto de rescate, catalogación y divulgación bibliográfica sobre la obra, crítica e investigación que se ha publicado en torno a la vida y obra del poeta mexicano Ramón López Velarde. Aquí podrás consultar antologías, recopilaciones, ediciones críticas, epistolarios, además de material audiovisual donde se encuentran las obras del escritor zacatecano, reconocidas como las más representativas del siglo XX en México. Te esperamos en la página web. Bien, continuamos en este programa que estamos transmitiendo desde el auditorio del Colegio de San Luis. Estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de ser sede de este Coloquio Internacional de Literatura denominado Los Raros. Y bueno, pues ya explicaban nuestros invitados anteriores por qué se llama Los Raros, porque bueno, pues se encuentran en estos autores poco conocidos, pues sorpresa, genialidad, en fin, muchas cosas que están compartiendo y discutiendo los expertos. Y un poquito de eso nos van a traer el día de hoy, así que damos la bienvenida a nuestros invitados de este bloque. Y presento con mucho gusto a la doctora Raquel Mosqueda Rivera. Ella es académica de la UNAM y agradecemos su presencia. Al contrario, muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor José Miguel Sardiñas Fernández. Él es investigador de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es de casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Hola. Bienvenidos los dos. Bueno, empecemos entonces porque quisiera preguntarles, ellos han participado en esta mesa que se desarrolló en el marco de este coloquio denominada Narrativa Latinoamericana del siglo XX. Cuéntenos un poco, ¿qué es la narrativa latinoamericana del siglo XX? ¿Por qué es importante para ustedes los expertos? Uy, porque es un universo riquísimo, ¿no? Y plural y absolutamente interesante, heterogéneo, diverso, está poblado de los grandes narradores, ¿no? Del canon, pero también de estos otros narradores que pueden no estar insertos en el canon, pero que poco a poco ahí van insertándose y están siendo más conocidos y más leídos, ¿no? La verdad es que es un mundo, ¿no? Estoy pensando desde el romanticismo, los grandes escritores, Quiroga, Cortázar, Borges, bueno, son todos los escritores que ya conocemos, que son parte de nuestro acervo cultural y literario, ¿no? Entonces es una literatura, o sea, de una riqueza, de una diversidad, de un, no sé, a mí es la literatura que más me gusta, por eso la trabajo, ¿no? Pero me encanta, me seduce, me inquieta, me asusta, tiene todo, pues, todos los elementos para hacer esta gran literatura que ha sido conocida en todo el mundo, no solamente el boom, por supuesto, los grandes escritores, García Márquez, etcétera, sino estos otros escritores, estas otras voces, no siempre del todo relegadas, por supuesto, no por razones de calidad literaria, sino por otras razones que pueden ser de índole política o simple y sencillamente desconocidas, ¿no?
y que son, yo creo que, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero en cualquier etapa, fragmento, periodo del siglo XX, encuentra uno una cantidad de autores y autoras, que precisamente eso lo vamos a platicar ahorita, pero antes de continuar me gustaría que nos explicara un poquito para el público cuál es la definición que usted nos daría, así muy sencillita, del canon. ¿Por qué nos dicen dentro del canon, fuera del canon? Un poquito que nos explicaran. Bueno, es que ha habido hasta coloquios y muchas discusiones acerca de qué es el canon, pero yo lo definiría así rápido y mal como una colección de autores y de obras privilegiados por ciertos discursos generalmente académicos, oficiales, digamos, ¿no? Porque también pues, dentro de la academia hay posturas más clásicas, más oficiales, y otras que pues rascan por aquí y por allá, tratan de encontrar autores, obras menos conocidas. Es como una especie de colección, rápida. así como una antología, digamos. Gracias. Doctora, a mí me llamó mucha atención que usted dedicara el tema, uno de los temas con los que participó acá en el coloquio, a mujeres. Se denominó su intervención a la conquista de un género. 2 escritoras latinoamericanas de ciencia ficción, Rita Indiana y Eliane Vilar Madruga. ¿Más o menos de qué periodo son? Ellas son muy contemporáneas, yo diría siglo XXI. La verdad es que me hubiera tocado en la mesa del siglo XXI, pero yo no podía estar mañana y me pusieron en el siglo XX. Pero ellas ya están escribiendo ahorita, son súper jóvenes, súper creativas. Rita Indiana es de República Dominicana, además es cantante de merengue, de música urbana muy interesante, y Eliane Vilar Madruga es cubana, jovencísima, y está ganando premios por aquí y por allá en el ámbito de la ciencia ficción. Y bueno, pues más bien es este periodo y es bien interesante, un poco lo que yo decía en la ponencia, la manera en que se han apropiado del género de la ciencia ficción. Y un poco lo que también mencionaba, que me parece fundamental decirlo, ¿no? Un género que ha sido pensado, y eso es, creo, importante, para atraer a los jóvenes hacia la lectura. O sea, vienen en todos los programas, en los planes de estudio, desde Bradbury, Huxley, Orwell, ¿no? Es un género, y solo mencioné hombres, pero está Ursula K. Le Guin, ¿no? Que es esta dama del género de la ciencia ficción, bien interesante. Entonces, un género que sí atrae a la lectura de muchos chavos, porque es natural, están preocupados por el futuro. Pero además, esta parte de hablarles de los avances tecnológicos, para ellos es muy natural. Por ejemplo, todos estos textos ya manejan videojuegos, cómics, animes, ¿no? Y los chavos, sí, claro, este es un género, este es tal personaje, y realmente están muy conectados con este género. Ahora, lo que hacen las mujeres es bien, no diría diametralmente distinto, pero es muy interesante porque se apropian del género a través de sus propias y de sus personales preocupaciones. Entre ellas, yo decía hace un momento, el cuerpo. A las mujeres les preocupa el cuerpo, el que no se utilice su cuerpo, o los discursos que constriñen, persiguen al cuerpo constantemente en estas sociedades y desde hace un buen rato ya, ¿no? Doctor, platíquenos, usted participó también en esta misma mesa con el tema Armando Leiva, narración postmodernista entre la novela y el cuento. ¿Quién es Armando Leiva? ¿Cómo llegó a él? ¿Qué nos dice? Armando Leiva fue un periodista, sobre todo cubano, que vivió desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, murió en 1942, y es autor de unos cuantos cuentos, unos libros medio perdidos ahí en bibliotecas, en fondos antiguos. Llegué a él precisamente por un cuento, el único que se ha incluido en antologías, y que es un cuento en el que un personaje es seducido por una dama un poco misteriosa, y esa escena ocurre en Santiago de Cuba, una ciudad que básicamente se conoce en la narrativa cubana por qué sé yo, por la forma en que se desarrollaron acontecimientos, la lucha clandestina contra la dictadura de Batista en los años 50 en Cuba. Entonces me llamó la atención que hubiera un narrador que diera una visión de esa ciudad un poco diferente, donde no había guerra, no había tiros, no había conflictos de ese tipo, sino que el conflicto era que alguien se había enamorado de una mujer misteriosa.
Y por ahí fui, digamos, ese fue la punta del hilo, y fui buscando y encontré pues que sí tenía otros libros este señor, y cuentos en los que no se sabía muy bien si era una crónica, es decir, un tipo de relato que parece más un artículo de periódico o de experiencia personal, o si era un cuento ya con una estructura más sólida, con más tensión narrativa y esas características que asociamos al cuento, ¿no? Entonces, pues me gustó, y decidí tratar de reivindicar eso que se hace con mucha frecuencia con autores poco conocidos, ¿no? Con los raros, ¿no? Con los raros. Decir por qué es interesante, ¿no? En un minutito para despedirnos de ustedes en este bloque, y continuamos con más invitados de quienes están participando en este coloquio internacional de literatura, Los Raros. ¿Cuál diría que es como la principal experiencia que deja a los expertos y al público en general este tipo de eventos que entendemos se lleva a cabo desde 2008? Sí, súper interesante reflexionar, creo yo, repensar la literatura desde otra perspectiva, desde los márgenes, ¿no? Yo no estaría por que integrar a fuerzas en un canon. Me parece que está muy bien que sigan siendo raros. A lo mejor eso los hace más atractivos. Más atractivos, y además nos obliga a pensar la literatura desde otra perspectiva, a buscar herramientas para abordarla. Es decir, la verdad, no le quito el mérito, pero es decía un maestro en la facultad, una tesis más sobre Bolaño y me voy a suicidar, ¿no? No porque no valga la pena una tesis sobre Bolaño, pero quizá valdría la pena pensar al mismo Bolaño como si fuese un escritor raro y ponerle esta mirada crítica, ¿no? Para hacerlo, para repensarlo de manera distinta. Entonces yo la rareza la pondría en la forma de abordarlo y como una perspectiva de análisis. Entonces a mí me ha hecho repensar toda la literatura, incluso la canónica, desde otra perspectiva. Y esto, o sea, ver a esos autores del margen y del centro a partir de nuevas herramientas, una visión distinta. Muchas gracias. No, al contrario. Doctor, para despedirnos en menos de un minutito, ¿qué les diría a los jóvenes para que se acerquen a la literatura? Pues que piensen que la literatura es como una ventana indiscreta que le permite a uno mirar hacia zonas de la vida en las que quizá nunca va a estar colocado, pero puedes experimentar, digamos, como supongo que hace el actor de teatro, colocarse en otro papel, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Pues gracias a los dos. Entonces nos despedimos de este bloque, pero no se vaya porque continuamos en el siguiente espacio, en los últimos minutos del programa, para platicar con nuestros finales invitados de este coloquio internacional Los Raros. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos en el último bloque para concluir el programa de hoy, que bueno, pues la verdad ha sido muy rico porque hemos tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente con la que, bueno, pues se ha dado cita acá en el Colegio de San Luis, en este coloquio internacional de literatura denominado Los Raros. Y hoy toca el turno de recibir y darle las gracias, por supuesto, de que estén con nosotros, a la doctora Leticia Mora Perdomo. Ella es investigadora de la Universidad Veracruzana, y al doctor Marco Polo Taboada. Él está con nosotros aquí en el Colegio de San Luis, está haciendo una estancia académica y bueno, pues
Les agradecemos a los dos que nos estén acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias es a un placer ti, Lidia, estar aquí. por la Gracias, invitación. bienvenidos a ambos. Y bueno, pues platíquenos, doctora, nos contaba que tenían ya varias participaciones en este coloquio de los raros. ¿Cuál diría que ha sido como el mayor aprendizaje o la mayor aportación de este tipo de eventos para recuperar, decíamos en los bloques iniciales, la genialidad y la sorpresa de autores que a lo mejor no son muy conocidos o muy reconocidos? Pues yo creo que ese es el principal aporte, el que nos pongan al día en las investigaciones que se hacen, sobre todo con escritores que han pasado a ser, pues, a estar en los libreros, en las bibliotecas. Entonces es una manera de tener acceso a las investigaciones que se hacen sobre temas interesantes, digamos, de la historia literaria de México y de Hispanoamérica. Y bueno, en mi experiencia, en los diversos coloquios que he participado, yo me he concentrado en textos latinoamericanos. Esta es la primera vez que voy a hablar de un texto mexicano. Y en lo que yo trato de hacer en esta recuperación de la rareza, digamos, de mi texto, no es tanto lo que a veces se piensa que es un libro que se publicó, por ejemplo, en el siglo XIX, que no se volvió a publicar, y que uno encuentra, como dice Giorgio Agamben, en ellos una luz que nos ilumina nuestro presente, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de un texto que realmente es tan conocido que lo damos por descontado, y es la construcción cultural del ángel del hogar. Todos sabemos que es una mujer virtuosa, que es una mujer pura, pero sin embargo no nos centramos, y eso es lo que mi ponencia va a tratar de abordar en este momento, bueno, en la tarde, es cómo es que se construye esto y a qué intereses sociales, políticos responde en la construcción de la esfera pública y la esfera privada en el siglo XIX mexicano. Y bueno, creo que así como yo, he escuchado ahorita varias ponencias que inciden en estos sesgos que de repente iluminan, digamos, zonas oscuras de la historia literaria, y la iluminan y la potencian para el conocimiento, no solo de nosotros los estudiosos, sino también para los alumnos, posibles campos de investigación futura, y digamos, nos revelan también una historia mucho más compleja de lo que a veces nos imaginamos. Su ponencia se titula El ángel del hogar, Hermana de los ángeles, de Florencio María del Castillo. ¿Es el autor raro, es la obra rara, o es todo lo que conlleva? Es, digamos, la rareza para mí estriba en que es un texto que fue muy popular en el siglo XIX, fue muy leído, y que sin embargo ya a principios del siglo XX había pasado a ser considerado sentimental y cursi, ¿no? Entonces, para mí, realmente la rareza está en la recepción de sus contemporáneos, que todos hablan muy bien de ese texto. Puedo entender por qué no, digamos, las diferentes poéticas que en el siglo XX pues ya no privilegian lo sentimental como, digamos, síntoma de lo literario. Pero me intriga qué fue lo que motivó las brillante recepción que tuvo, el éxito editorial en una precariedad de ediciones en el siglo XIX. Entonces, creo, y esto es, digamos, algo que apunta por ahí, y eso es lo que mi ponencia intenta, es uno de los mayores éxitos literarios, la ficción de la mujer angelical, creo. Entonces, nunca Bien existió. Dicho, la ficción de la mujer angelical. Nunca existió. Y digo, lo damos por sentado, claro, como si nos hubiéramos encontrado cientos de ángeles en el siglo XIX. Pero y persistió muchas décadas. No, y sigue persistiendo, claro, sigue persistiendo hasta. Pero es ahí el éxito de la ficción literaria. O sea, y creo que eso hay que rescatarlo. Contextualizando cómo es que nace y por qué. Perfecto. Marco Polo Taboada, La confrontación sociocultural en Lejano, de Eduardo Halfon. ¿Es raro? Sí, bueno, te diría, Lidia, que más que raro el autor propiamente dicho es la lectura, porque creo que esa es una de las finalidades de este evento, de este coloquio en el que participamos. Es decir, que no solo se trata de textos o autores,
sino, como lo ha dicho muy bien la doctora Mora, bueno, de toda, digamos, todo un circuito, toda una mediación que está ahí. ¿Qué ocurre con los lectores? ¿Cómo leemos, no? Y cómo nos acercamos a ciertas obras. Tiene que ver también con la crítica, en este caso, que es como un segundo nivel, que también desde dónde sitúa esas obras, digamos, si la historiografía literaria fuese como una especie de anaquel, ¿no? Pues tendríamos que pensarlo como dónde colocamos, digámoslo así, a los autores, a las obras, ¿no? Y qué hacemos con ellos. Entonces, en el caso específico del texto que yo he elegido para intervenir aquí, que es un autor guatemalteco, relativamente joven, nacido en los 70s, ¿no? Eduardo Halfon, bueno, más que él que sea un autor atípico, raro, lo raro sería la lectura, es decir, desmarcarlo, salirnos un poco de los lugares desde donde se le suele leer para proponer otras interpretaciones, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y lo lindo es que, bueno, a pesar, digamos, de pues de las distancias temáticas, regionales, incluso en términos de expresión estética que hay, por ejemplo, entre la ponencia de la doctora Mora y la mía, bueno, pues tratamos de englobar eso a través de esta denominación de los raros y nos resulta un diálogo muy fecundo, ¿no? Muy, muy rico. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo lo descubriste? ¿Por qué te llamó la atención? Claro, bueno, es una situación difícil porque justo en esto que les decía de los anaqueles, bueno, muchas veces leemos lo que tenemos al alcance, ¿cierto? Perdón, ¿qué es lejano? ¿Un cuento, novela? Es un cuento, exacto, que inicia todo un ciclo, digamos, narrativo de este autor guatemalteco que se extiende a lo largo de 6 obras y que comienza en 2007 y que se extiende justamente hasta 2021, que fue la última de las obras. Entonces, bueno, en un viaje, yo tuve la oportunidad de estar en La Habana, encontré esta edición y es un libro que en Centroamérica, ahí también hay una rareza quizá, en Centroamérica por una serie de cuestiones, desde luego editoriales, históricas, políticas, de industria cultural, bueno, no tiene mucha difusión, pero este autor ha tenido la posibilidad de viajar más allá de las fronteras, reside en España y bueno, ha circulado, goza de cierta fama y de prestigio, pero bueno, en el ambiente académico recién lo estamos recuperando y proponiendo otras lecturas que le sigan dando vigencia. Preguntarles a ambos, bueno, doctora, cuéntenos qué importancia tiene que la literatura se siga enseñando y se siga investigando en un centro público de investigación como el Colegio de San Luis. Sabemos que, bueno, todavía en universidades hay esta posibilidad en varias de nuestro país, pero particularmente en un país como México, ¿qué importancia tiene que se siga procurando esta disciplina, esta ciencia, como queramos llamarla? Bueno, yo creo que la literatura enseña, digamos. A veces uno dice, no, la literatura solo tiene una función estética, pero cumple una función, yo creo, sobre todo, digamos, a través de los mecanismos de lectura, de los mecanismos también de escritura, que se pueden ir intercambiando, o uno no existe sin el otro, pero ayuda a, bueno, creo que la novela, por ejemplo, es, digamos, en un plano teórico, la novela ha tenido la importante función de ayudar a definir la subjetividad de los lectores. Es decir, nosotros nos identificamos o rechazamos los personajes, pero también es una estructura de mediación con los procesos de la realidad. Por ejemplo, la literatura contemporánea en la actualidad. Algunos condenan la literatura del narco o la literatura de la violencia, pero de cierta manera también echa a andar procesos en los lectores que no están todavía codificados en el imaginario social. Y esas, digamos, operaciones que se producen con la lectura nos ayuda a entender fenómenos incomprensibles de otra manera. Y retratan un momento y un espacio determinado. Además de que, digamos, tienen esa función de cierta manera, si hablamos de la literatura, de representar el momento histórico en que los textos surgen, también, digamos, tiene unas operaciones intangibles, creo yo, que son a lo que llamé en el primer momento educar, enseñar, aprender. Los libros, la lectura nos enseña a comprender el mundo. Muchísimas gracias.
En menos de un minutito, misma pregunta. Yo creo que la literatura cumple, entre muchas otras funciones que ha glosado espléndidamente la doctora Mora, creo que añade sentido a la realidad, ¿no? El ángel del hogar podría ser, ya que hemos estado hablando de ello, un muy buen ejemplo. Es decir, si bien nosotros, si lo pensamos con detenimiento, no tenemos al lado ángeles del hogar en el sentido de estereotipos, ¿no? Imágenes tipificadas, sino seres humanos que somos complejos, ¿no? Y diversos. Bueno, pues la ficción ayuda a añadir sentido, a darle sentido a nuestro mundo, no solo en plan como de reflejo, de representación, sino que nos ayuda, digamos, a, agregar interpretaciones sobre nuestro mundo y entender también que esto que solemos llamar siempre en abstracto realidad, bueno, pues es un conjunto, digamos, histórico, político, social, que está siempre abierto y en disputa. Y creo que la literatura nos da la oportunidad de someter a prueba eso constantemente. Sí. A los dos, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Perdón, doctora, una última cosa. No, ya no nada, alcanzamos. Ya no alcanzamos, Perdón, ya estoy bien. Muchísimas gracias a los dos. Con esto por despedimos el programa que hemos dedicado el día de hoy a este coloquio internacional de literatura denominado Los Raros, que ha organizado el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis junto con la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes y recuerde que este programa está disponible a partir de mañana miércoles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la Cátedra Plutarco Elías Calles 2022, Sociedades Rurales y Conflictos por los Usos del Agua, con la participación del Dr. Francisco Peña, investigador del programa Agua y Sociedad del Colsan. El 30 de junio a las 17 horas. Por Facebook Live del Doctorado en Estudios Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se llevará a cabo la presentación del proyecto Fusiones, una colaboración del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Ciudad Valles. El 30 de junio por Facebook Live del Colsan. Conoce el proyecto Segundos al Alba, Instantes para una memoria compartida, donde podrás encontrar exposiciones fotográficas sobre impactos de la industria automotriz, voladores de tamaletón, teatro como memoria social, entre otros temas. Entra a www.colsan.edu.mx y en la sección de proyectos colectivos estará el enlace. Te invitamos al seminario a descolonizar las metodologías, con el tema El pensamiento indígena y el bien común. El 4 de julio a las 10 horas por Facebook Live del Colegio de San Luis. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.